madre, la necesito a ella y Dios lo sabía y por eso Dios me la dio. Si yo me aparto de ella, si le dejo de tener devoción, si no le tengo un amor profundo a María, no me salvaré. Plugo Dios que así fueran las cosas, que todo aquel que se ha de salvar le tenga una de verdadera devoción a la Virgen María, y aquel que no se ha de salvar ni siquiera tomará en cuenta esta preciosa devoción. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nos ponemos de rodillas. Pueden sentarse. Cuarta palabra. Cristo nuestro Señor, gritando, dijo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es quizá la frase más desconcertante del Sagrado Evangelio. Es una frase misteriosa, difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios sea olvidado de Dios? Qué terrible debió ser la ofensa del hombre hacia su Creador, que con tanta hazaña castiga a su propio Hijo, el cual se ofreció como víctima redentora para pagar nuestras culpas. ¿Por qué gritó Jesús? Ya cuando se acercaba la hora de las 3 de la tarde, ya cuando iba a morir, si ya había derramado tanta sangre por todos los poros de su santísimo cuerpo sin gritar, si ya había soportado más de 5,000 azotes que desgarraron sus carnes purísimas en la flagelación, sin gritar, si ya había sufrido que le traspasaran sus manos y sus pies con aquellos duros clavos, sin gritar, ¿por qué ahora grita? Parece una pregunta sin una clara respuesta. Pero el ángel de las escuelas, el gran Santo Tomás de Aquino, intenta ayudarnos a comprender esto, diciendo que la parte superior del alma de Cristo estaba en el paraíso, mientras que las potencias inferiores estaban en el tormento. Así como cuando una gran montaña está bañada en la cumbre por el sol naciente, mientras que su base permanece todavía en tinieblas. Este grito de Jesús no es de desesperación. Es una súplica desgarradora que sube hasta el cielo. Pero es también
una solemne advertencia para sus enemigos. Porque si esto se hace con el leño verde, ¿qué no se hará con el seco? El cual nos representa a todos nosotros cuando estamos en pecado. ¿Cuántos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida habremos sentido que Dios nos abandona? Aunque en la mayoría de los casos somos nosotros quienes lo abandonamos. Cuando sintamos esta noche oscura, como la llama San Juan de la Cruz, consuélenos la palabra de Dios que dice: ¿puede una madre olvidarse de su criatura o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré jamás. Consuélenos lo que Cristo dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Cuando nos sintamos abandonados de Dios o de los hombres, gritémosle a nuestro Dios y dispongámonos a escucharle dentro de nuestro corazón. Consuélenos la promesa de Dios, que es fiel y jamás permitirá seamos probados con algo superior a nuestras fuerzas. Antes bien, ante el sufrimiento y el abandono de las criaturas, agradezcamos a Dios que permite así seamos acrisolados, pues esta es una de las pruebas más seguras del amor que Dios nos tiene. Pues a quien más hace sufrir es a quien más ama. Pensemos que diría: Padre, ¿por qué me exiges la muerte en esta cruz por tantos hombres que se han de reír de mi cruz, de mi sangre, de mi sufrimiento, de mi muerte? ¿Por qué me exiges escribir con mi sangre una ley de perdón para unos hombres que no sabrán vivir sino como fieras, en el odio y en el rencor? ¿Por qué derramo una sangre divina que el hombre despreciará y la pospondrá a la ciencia, al dinero, a la política y al placer? Hijo mío, le diría el Padre Eterno, todo esto lo permito porque tú y yo los amamos. Y no hemos de negarles la consoladora esperanza de su redención. Ante estas palabras amorosas, tengamos mucho cuidado. No nos atrevamos a abusar de la paciencia de nuestro Dios, no sea que también a nosotros nos abandone, y que al preguntarle el porqué de su abandono encontremos por respuesta: Hijo, yo no te he abandonado, tú eres quien lo ha hecho. Yo te he querido llevar en mis brazos como una amorosa madre, y tú eres quien me has rechazado. Dios nos libre de esta triste respuesta. Nos ponemos de rodillas.
Pueden sentarse. Ya a esta quinta palabra, las tinieblas estaban regresando, se estaban juntando alrededor del Gólgota y sobre Jerusalén. Se estaba el sacrificio a punto de consumar. Estaba a punto nuestro Señor de expirar, pero Él había venido a cumplir la voluntad de su Padre, había venido a cumplir todas las profecías que se habían dicho acerca del Mesías. Y entonces dice San Agustín bellamente que nuestro Señor empezó a repasar todas las profecías, desde el paraíso terrenal hasta la última, a ver si había cumplido una tras otra la voluntad de su Padre en cada una de las profecías. Y de repente se topó con el Salmo 68, que decía: me han dado por comida hiel y me han dado por bebida vinagre. Y nuestro Señor, por cumplir todas las profecías hasta la última, hasta la más pequeña, antes de consumarse su sacrificio, tenía que cumplir hasta la mínima profecía. Y entonces exclamó: tengo sed. Esta es la quinta palabra. De la pica de soldados que guardaban a los crucificados, uno de los 4 soldados encontró en su corazón un poquito de compasión ante esta palabra. Los soldados utilizaban una especie de mezcla llamada soca, que era una especie de combinación de vinagre con hiel para poder soportar ellos toda la guardia de la noche. A veces cuando se estaban durmiendo ellos se la ponían, agarraban una esponja y se la ponían en su cara para despertarse y permanecer de pie en su guardia. También utilizaban esa mezcla para que cuando algún crucificado o algún condenado a muerte no estuviera soportando el dolor y se fuera a desvanecer, ellos agarraban con una esponja esa misma soca y entonces se la esparcían en la cara a los reos, a los condenados. No encontró más el soldado. Agarró la pica entonces y entonces puso la esponja y la mojó en vinagre y se la acercó a nuestro Señor. Y aquellos, burlándose y queriendo quitársela, le dijeron: ¿para qué haces eso? Déjalo, veamos a ver si viene Elías para salvarlo. Sin embargo, él hizo su gesto compasivo y puso en los labios resecos, terriblemente torturados por la sed de nuestro Señor Jesucristo, y mojó ellos con este vinagre, esta mezcla de vinagre, y con ello se cumplió la Escritura. No se imaginan, queridos fieles, lo que es el padecer real y verdaderamente la sed. En el año de 1939, una flota se dirigía hacia el Cairo y pasó por el desierto del Sahara. La parte más seca del Sahara es el desierto de Libia. Y por desperfectos del avión cayeron justo en medio del desierto de Libia. 400,000 kilómetros de desierto y ellos en la mitad. Para que se den ustedes una idea, el desierto del Sahara tiene alrededor de un 40% solamente de humedad. Ya es terrible eso. Pero la parte más seca es el desierto de Libia, que tiene solamente un 19% de humedad. De tal suerte que una persona no puede vivir sin tomar agua alrededor de 17 horas en ese lugar. Ellos cayeron, sobrevivieron y pasaron las horas y los días más angustiantes de su vida. El primer día lo pasaron con un racimo de uvas, el segundo día con una naranja entre los dos. Pero estaban casi muertos.
En la mañana muy temprano recogían algunas gotitas de rocío del ala de este avioneta, que mezclada con gasolina y aceite era nauseabundo, pero así lo tenían que tomar. Pero ellos se sentían desfallecer y se jugaron el todo por el todo. Y entonces se salieron de donde estaba la nave y empezaron a caminar. Y ellos describen así la sed que sentían. El viento soplaba cerca del oriente. Estábamos nosotros como piedra caminando. El esófago se empezó a secar. Dolía desde que iniciaba la boca hasta donde empieza el estómago. Dolía y estaba a punto de cerrarse. Teníamos nosotros tanta dificultad para poder respirar, ya no por la nariz, ni siquiera por la boca. Y era un dolor tan horrible, tan inmenso, que traspasaba del pecho a la espalda. La lengua parecía de yeso y no se podía mover. Si nos atrevíamos nosotros a moverla para un lado, ahí se quedaba y no se podía mover a otro lado. Es la angustia más grande que teníamos y estábamos a punto de desfallecer cuando se toparon con una caravana de beduinos, los que les salvaron la vida. Ellos solamente pasaron eso, pero no estaban golpeados, no tenían nada, y tuvieron por lo menos la alegría de unas cuantas gotas de rocío, medio vaso de agua, según ellos mismos dicen, cada día. Nuestro Señor había perdido sangre desde el día anterior. La bofetada que le dieron con los anillos de hierro que tenía el siervo de los pontífices le abrió sus labios. 5,000 azotes en sus espaldas. Había tirado toda la sangre casi de su cuerpo. Más aparte, la sangre empezó a chorrear por toda la cruz desde que le abrieron. Imagínense ustedes esta parte de sus manos y la parte de sus pies. Estaba totalmente lleno de fiebre, inflamado su cuerpo de todos los golpes y moretones y las heridas. Y cuando le arrancaron en la mañana para colgarle allí, la túnica que ya se había secado, la sangre ya se había secado, le arrancaron y se despedazaron, se volvieron a abrir todas sus heridas. La fiebre, la sed, el hambre, el calor, el haber cargado él mismo con la cruz. No se pueden ustedes ni siquiera imaginar que aunque no fuera por cumplir las Escrituras, que solo por eso nuestro Señor dijo que tenía sed, no nos podemos imaginar ni siquiera nosotros la tortura. Porque cuando se tiene la tortura de la sed, ni siquiera hambre da. Es más fuerte la tortura por la sed que por el hambre. De tal suerte, queridos fieles, que no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero si ustedes creen que esa era la tortura principal de nuestro Señor, la sed física que Él sentía en su fiebre, no lo era. Nuestro Señor había aguantado todo. ¿Cómo iba a decir al final de su vida, cuando sabía que estaba a punto de morir, tengo sed? Alivíenme la sed. No hablaba de la sed corporal. Esa la podía aguantar 1,000 veces. Lo que no pudo aguantar nuestro Señor es la sed de lo que se venía en el futuro. Él estaba haciendo todo eso para que ningún alma se condenara. Y sin embargo, su visión divina le decía que pocos eran los que se habían de salvar. Tiene sed de almas, tiene sed de que ninguno de nosotros se condene. Tiene sed que ninguno de nosotros se condene. Tiene tantos deseos que ninguno de nosotros se condene, pero no puede cortarnos nuestra libertad. No puede cortarnos nuestra libertad. Les acabo de decir en la primera palabra que lo que nos corresponde a nosotros para salvarnos, ¿qué es? Y solamente ¿qué es, queridos fieles? El arrepentimiento, que nosotros queramos. El problema es que nosotros no queremos y Él no nos puede obligar. Él no nos puede obligar. Hizo todo para que lo amáramos. Nos dio la Eucaristía, nos dio el sacerdocio, resucitó a los muertos, curó a los enfermos, nos vino a salvar, nos libró del poder del demonio. ¿Qué más podía hacer que no hizo? Díganme algo, pídanle algo que no
que podía hacer y que no hizo por nosotros. Si una persona no se salva, no es porque Dios no lo quiera, no es porque le falte algo, es porque la persona no quiere, díganme sí o no. A veces nosotros estamos en pecado y decimos, mañana me confesaré, pasado me confesaré. Hay gente que tardamos semanas sin confesarnos y sabemos que traemos un pecado mortal. Díganme ahorita los que no se confesaron en esta Semana Santa, traen un pecado venial y un pecado mortal. ¿Uno? Ahora la pregunta es esta, queridos católicos, porque son católicos que saben la doctrina. Si un católico muere en pecado mortal, ¿a dónde se va? ¿Cuándo nos podemos morir? En cualquier momento. Y tú permaneces en ese pecado. Ahora dime si Dios tiene la culpa de que te vayas a ir al infierno. Dios no nos condena. Nosotros nos condenamos. Dios quiere que nos salvamos. Tiene sed de que nos salvemos. Tiene sed de nuestras almas y nosotros no queremos. No nos puede obligar. Hizo todo para que nos enamoráramos de Él, todo para que lo amáramos. Pero no nos puede obligar a arrepentirnos, y no nos puede obligar a que lo amemos, y no nos puede obligar a que nos salvemos. ¿Qué tan difícil es salvarme si Él ya me consiguió la salvación? Solamente que le diga, Dios mío, perdóname, de una manera eficaz. Por medio del perdón que Él quiso otorgarnos, por medio de los sacramentos, y no lo hacemos. Tiene una terrible sed nuestro Señor, pero no es una sed física. Es una sed de que nosotros, nos enamoremos de Él. Lo querramos un poquito. Es un Dios suplicante, es un Dios enamorado, es un Dios que nos ama profundamente, que nos está pidiendo que lo amemos y nosotros no lo amamos porque no queremos. No porque no podamos, no porque sea difícil, no porque sea nada, es porque no queremos. No te confiesas es porque no quieres, ¿o sí? Porque si una persona verdaderamente se quiere confesar, se confiesa. Bendito Dios que ustedes tienen esa posibilidad. Y muchos otros que no tienen sacerdotes cerca de ellos, con un acto de contrición perfecta, pueden alcanzar el perdón de Dios. Si estás con tus pecados es porque quieres tenerlos, quiero que lo entiendas. Y Dios te ama y Dios te quiere y Dios no quiere que te condenes, pero tú sí quieres condenarte. Y eso es lo que le causa a Dios tanto dolor, tanta sequedad, tanta necesidad de que nosotros saciemos esa ansia que Él tiene de que nosotros no nos condenemos. ¿Le podemos quitar la sed a nuestro Señor? Es un acto libre de nuestra voluntad. Nada más con que digan, sí Señor, sí quiero. Y entonces nosotros aliviaremos un poquito de esa sed. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Pueden sentar. Sexta palabra. La penúltima palabra de nuestro Señor en la cruz fue: consumatum est. Todo está consumado. Todo se ha cumplido.
Palabra dicha con voz vigorosa y vibrante a pesar del aniquilamiento moral y los tormentos físicos. Hoy traduciremos el consummatum est como un basta. Primero, porque se ha cumplido todo lo profetizado sobre su vida, pasión y muerte. Segundo, porque Dios va a frenar la orgía de sangre de ese Viernes Santo. Tercero, porque con esas divinas palabras terminaba la hora del poder de las tinieblas que comenzara en el huerto de Getsemaní. Basta, Israel, tu crimen ya se ha consumado. Ahora, prepárate para recibir sobre ti y los tuyos la sangre divina en forma de justicia que para ti reclamaste. Basta, la cruz que levantaste ese día ya no se podrá derribar jamás, porque quedará como firme testimonio contra ti. Basta, Herodes, no se puede llamar necio o loco a Dios impunemente. Dios tiene señalada una hora en la que no han de pasar los caprichos y necedades del hombre. Basta las desvergüenzas del placer sensual incontrolado que insulta el rostro sangriento de Cristo, cuyo insulto no quedará impune. Basta, Pilatos, de tanta cobardía y respetos humanos. Todo ha sido consumado. Está colmada la medida. Tiene que controlar los excesos la justicia divina. Basta, Pilatos, pues la cruz que me diste será la medida de tu juicio. Basta. Ya lo había sentido Judas unas horas antes, cuando colgado de aquel árbol se le abrieron las entrañas, desparramándose por la tierra, dejándola negra. Basta no quiere decir que Dios nos niegue su perdón, habiendo derramado hasta la última gota de su sangre, precisamente para perdonarnos. Pero óiganlo bien, es una blasfemia suponer que nos podemos burlar de Dios como lo hizo Herodes. No. Existe un fin para el poder de las tinieblas y también existe un fin para el abuso de los hombres. Ese basta no es solo personal, es también para las naciones que viven dándole la espalda a la cruz, que hinchadas de soberbia pretenden burlarse de Dios, ahogando o cambiando caprichosamente sus leyes divinas. Y aunque bramen como los demonios contra Dios y su Cristo, amasando el crimen, revistiendo de legalidad el atropello, el crimen y la injusticia, ya tienen señalada su hora. Ay de esas naciones, ay de los individuos que se creen grandes, poderosos y fuertes.
porque para el poder de Dios solo serán viles insectos, que su mano poderosa aplastará por medio de hombres, plagas, enfermedades y guerras. Pero dejemos el mundo, volvamos al Calvario. Consumatum est. Con estas palabras sella Cristo su vida mortal y abre su vida inmortal. Ojalá todos a imitación de nuestro Señor podamos decir al fin de nuestra vida: Señor, todo ha sido consumado. Padre mío, hice tu santísima voluntad en mi vida. Pero si por desgracia no fue así, si por desventura no llevo un alma blanca por la inocencia, que al menos la llevemos blanca por la penitencia. Dios lo quiere. Ojalá también nosotros lo queramos. Nos ponemos de rodillas. Pueden sentarse. En la antigüedad, un rey que amaba mucho a su hijo quiso saber si el hijo era digno de recibir ya el trono de su cansado padre, y lo mandó a la última parte de su reino, donde había muchos peligros que saltear, donde había mucho que trabajar, donde había mucho que reformar y que administrar. Al hijo le fue muy mal. Desde que lo envió el padre para saber si su hijo, arreglando aquella tierra, podía recibir acá el trono, el hijo en el camino hacia la tierra fue asaltado. Lo golpearon y casi lo mataron. Le hicieron tantas heridas. Cuando llegó encontró oposición en aquellas tierras. No conocían al rey. Estaba demasiado lejos el castillo de su reino. Aún así, él trabajando duramente, primero como un siervo, después como un soldado, después se hizo respetar hasta que llegó a ser, por sus propios méritos, el capitán de aquellas regiones. Fue golpeado, sufrió hambre, sufrió sed. Después de algún año, regresa con su padre. Su padre pensó que él iba a venir cargado de vasallos, cargado de riquezas, como el niño y el jovencito debilucho que había salido del castillo. Pero en el momento en que regresa, el hijo, después de haber batallado, sufrido, llorado, traía cicatrices en su cara. Alguno de sus miembros pequeños amputado, había sido golpeado, venía cansado. Y en el momento en que su padre sale a tierra, sale del castillo, entonces el hijo lo único que hace es arrojarse a los brazos de su padre
como aquel que descansa después de tanto tiempo, como aquel que sufrió mucho, como aquel que lloró mucho, como aquel que cumplió todo lo que le había comendado. Y así sucedió con Jesucristo nuestro Señor. Siempre sucede que al final de un discurso perfecto, el orador resume todo lo que ha dicho en el discurso con una terminación perfecta, con una terminación triunfal, con un resumen de todo lo que quiso decir en su discurso. ¿Les ha tocado ver eso? Cuando en una música clásica empiezan débilmente los instrumentos y se empieza a desarrollar el tema, ¿cómo termina? Termina con un tutti perfecto, con la consumación, le arranca de las notas, le arranca de las cuerdas, le arranca de la madera a los instrumentos, en un triunfante final. Todo el resumen de lo que quiso decir esa música, esa melodía. Así también nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido con todas las profecías, habiendo anunciado que todo estaba consumado, da el último suspiro diciendo con una gran voz: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Se fijan cómo empezó estas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera termina Padre, volviendo a decir Padre, pero ahora lo decía como para Él y para todos aquellos que al igual que Él, cumpliendo en esta vida todo lo que Dios les había encomendado, al último cansados, a lo mejor tristes, a lo mejor golpeados, a lo mejor fastidiados de esta vida y de haber pasado este valle de lágrimas. Después ustedes de haber sido papás y de haber sufrido con sus hijos desde pequeños hasta verlos desarrollarse y ser grandes, de haber sido esposas y de haber cumplido con su esposo aún en las mayores exigencias, de haber tenido nietos y de haber tenido un trabajo y de haber consumido sus años y de haber consumido su vida para sacar adelante una familia, para cumplir con los mandamientos de Dios, para cumplir con el destino que Dios les había puesto en esta vida. Al último, suspiran. Y cuando su alma sale del cuerpo y llega hacia el trono de Dios, hacia las manos de Dios, y llegamos como llegó Cristo nuestro Señor, habiendo cumplido en todo la voluntad de su Padre, todo lo que su Padre le encargó y el destino para lo cual vino a la tierra, entonces no queda más que arrojarse a los brazos de su Padre y decirle: Padre, aquí estoy, recíbeme en tus brazos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Me pongo en tus brazos, me pongo en tus manos, porque, Padre, hice todo lo que me mandaste. ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? ¿Estás feliz porque cumplí todo lo que deseaba tu corazón? Entonces, de la misma manera como ese hijo que llega a los brazos de su padre contento porque hizo todo lo que él le encargó, pero viene cansado y viene con dolor y viene golpeado y tiene cicatrices y tiene 5 cicatrices gravísimas en su cuerpo, le dice: Padre, ya cumplí todo lo que me mandaste. Ahora sí recíbeme en tus brazos, recíbeme en tu cielo, recíbeme de nuevo en tu seno, del cual salí hace 33 años. Hace 33 años me pediste que saliera del cielo para salvar al hombre. Me encargaste muchas cosas, Padre, y cada una de ellas yo las cumplí. Padre, he llorado y lloré en la tumba de un amigo que murió. Y entonces perdoné a los pecadores que eran para ti. Señor, les di la Eucaristía y les di los sacramentos, fundé la iglesia y tengo apóstoles que llevarán tus verdades, tu doctrina por todo el mundo. Señor, celebré la Santa Misa y les di a conocer todo lo que tú me dijiste que les dijeran. Les di a conocer que eres un padre para ellos y ellos son hijos para ti. Señor, pero estoy cansado, verdaderamente estoy muy cansado. He cumplido lo que me has dicho y ahora, Padre, recíbeme en tu seno, en tus manos pongo mi espíritu. Y entonces Jesucristo expiró, cerró sus ojos para este mundo. Y como aquel bebé que se duerme en los brazos de su padre, ¿lo han visto? Con qué apacibilidad, con qué confianza, con qué arrullo y con qué cariño. Esas fueron las palabras tan dulces de nuestro Señor.
Padre, con esa confianza que un hijo le dice a su padre que ha cumplido su voluntad y que sabe que lo ama y que sabe que todo lo hizo por amor de él. En tus manos pongo mi espíritu. En tus manos, Señor, porque tus manos fueron los que me crearon. Tus manos me redimieron y tus manos me salvaron. Padre, antes el mundo te tenía miedo y ahora te podemos llamar así, Padre. Y un padre nunca abandona a su hijo. Por eso les pregunto yo a ustedes, queridos fieles, ¿verdaderamente ustedes, al igual que en la palabra anterior, pueden decir que hasta el día de hoy han hecho todo lo que Dios les ha mandado? ¿Son papás? Mi pregunta es, ¿son buenos papás? ¿Han educado bien a sus hijos? ¿Han sido cariñosos con su esposa? ¿Su esposa es feliz de tenerlos como esposos? Esposas, sus esposos se sienten orgullosos de tenerlas por compañeras. Sus hijos se sienten felices de tenerlas como madres. ¿Son buenas mamás? ¿Somos buenos católicos? Son 10 los mandamientos. ¿Hay algo que me remuerda en el corazón respecto a ello? Si en este momento Dios me dijera, prepárate porque en un minuto has de dejar este mundo. Y entonces yo hiciera un repaso de mi vida. He sido un buen seminarista. He sido un buen sacerdote. Desde que fui ordenado consagrado obispo, he sido un buen obispo. ¿Puedo decir que todo está consumado? ¿Puedo decir que he hecho la voluntad de Dios? ¿No me remuerde nada mi conciencia? ¿Ya le puedo decir Padre con esa confianza con que nuestro Señor le dijo al suyo? No, Señor. Me faltan tantas cosas por hacer. A veces mis sermones son tan largos porque me queda tan poco tiempo y tengo todavía tantas cosas que decir. Pero me queda tan poco tiempo. A veces no puedo expresar lo que yo quiero y a veces no puedo convencerlos de lo que yo quisiera convencerlos. No he sabido ser bueno para ti. Quiero hacerlo, quiero que me entiendan, quiero que te entiendan, quiero que te amen, quiero que te sigan, quiero que sean para ti. Pero no se deja, no puedo decir que todo está consumado. Ayúdame, mi Dios, para poderlos convencer de que salimos de Dios y vamos hacia Dios, de que no hay ninguna otra razón de estar en este mundo más que para ir a tu seno, para regresar a nuestro hogar. Tú eres mi Padre y yo soy el hijo pródigo que tuvo que salir de casa. Tuvo que salir de casa, pero regresará a la casa. Regresaré a la casa de mi Padre solamente si cumplo con su voluntad. Y señores, muchos de nosotros no estamos cumpliendo con su voluntad. ¿Cómo les haré entender eso? ¿Cómo me haré entender a mi misma alma y a mis mismas costumbres eso? De que salí de Dios y de que nada más estoy aquí para volver hacia Dios. Y que si no me ocupo de volver a Dios, a mi casa, a mi hogar, al seno de Dios, entonces ¿en qué me ocupo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué como? ¿Para qué respiro? Si no respiro para Dios, si no como para Dios, si no vivo para Dios, si no vivo amando a Dios. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué existo? Llévame, Dios, si no vivo para ti. Llévame, Dios, si no sirvo para servirte. Llévame, Dios, si no sirvo para hacer algo bueno en este mundo. Si no sirvo para alguien, si no sirvo para salvar su alma y la suya, si no sirvo para eso, ¿para qué sirvo? ¿Cuál es la razón? Estar aquí para los míseros placeres de la tierra. Estoy aquí ¿para qué? Si no es para salvar mi alma, si no es para regresar a los brazos de Dios. Tarde se van a dar cuenta aquellos que no se acercan a Dios. El día en que se esté acercando, el día de dar cuentas, el día en que les digan, ¿consumaste todo lo que te pedí? Y que sepan que no, se van a dar cuenta de lo que desperdiciaron. Y en las cosas tan fútiles en las cuales yo desperdicié mi vida. Viví odiando, viví flojo, viví buscando unos placercillos. Y muchas veces conculqué los mandamientos de Dios por seguir esos placercillos. Y ahora que estoy a punto de pasar a la eternidad, ¿de qué me sirven? ¿Dónde están? ¿Me van a ayudar? Si solamente nací para irme al cielo y durante la tierra no me gané el cielo, entonces ¿para qué estuve en la tierra? ¿Para qué vine a la tierra? ¿Para qué estoy en estos momentos viviendo y existiendo?
Tenemos que vivir para Dios, vivir amando a Dios. Esa es la única razón de mi respirar. Esa es la única razón de estar aquí frente a ustedes. Esa es la única razón de que yo pueda ver el sol, de que yo pueda hablar, de que yo pueda mirar. Porque si no sirvo para eso, ¿para qué sirvo? Díganme para qué sirvo. Si usted se casó para amar a su esposa y no la ama y no la hace feliz, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Si usted tuvo hijos y quiso tener hijos, ¿por qué no los educa y no los ama? Si usted es católico, ¿por qué no cumple con su religión? Nada más, ¿qué le pide su religión? ¿Le pide grandes sacrificios? ¿Le pide grandes cosas? No, no es difícil ser bueno. Muchos dicen que es muy difícil, pero solamente consiste en querer verdaderamente, porque la ayuda de Dios la tenemos. Las manos de Dios siempre están con nosotros, el auxilio del cielo siempre están con nosotros. Lo único que nos falta es querer, verdaderamente y eficazmente querer ser buenos. La gracia de Dios no nos ha de faltar. Entonces, queridos fieles, ojalá y que cuando se acerque por lo menos mi vida y el fin de mi vida y el fin de cada uno de las de ustedes, podamos nosotros en nuestro lecho de muerte, Dios nos concede esa gracia, de decirle: Señor, todo está consumado. A lo mejor no fui tan bueno como tú quisiste, pero yo lo quise hacer. Te traté de amar, traté de ser bueno, por lo menos voluntariamente no cometí pecados. Los cometí por debilidad, porque soy torpe, pero Señor, te pedí perdón. Y tú estoy tratando de ser una buena persona y de tratar de seguir lo que tú me has mandado. Señor, ojalá y que el día en que yo cierre mis ojos, y les ruego sus oraciones por ello, y las mías las tienen seguras, es que el día en que nosotros cerremos nuestros ojos, podamos exclamar como última palabra: Señor, en tus manos pongo mi alma. Y verdaderamente nos vamos allá, a los brazos de Dios, donde enjugará nuestras lágrimas, donde nos aliviará de nuestros dolores, donde algún día ya no conoceremos la tristeza ni el dolor, porque todo será alegría, porque yo quiero irme al cielo. Yo me quiero ir al cielo, yo no me quiero condenar, yo me quiero ir a los brazos de Dios. Señor, en tus manos pongo mi alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.